y se defiende frente al deterioro ambiental. Muchas gracias a todas las personas aquí presentes por acompañarnos el día de hoy en este evento que hemos preparado desde la Sociedad de Alumnos de la Licenciatura en Sustentabilidad Ambiental, Gaia, en colaboración con el Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad, Centrus. El Encuentro Vita nació desde la necesidad de crear un espacio propio que no solo dé a conocer nuestra carrera a la comunidad universitaria y a la sociedad civil, sino también un espacio en donde se aborde la sustentabilidad con la complejidad que merece, a partir de una multiplicidad de perspectivas y actores, a manera de dar un panorama más completo del mundo que habitamos, para brindar herramientas para afrontar la crisis socioambiental actual. Es a partir de la vida, la imaginación, la transdisciplina y las alternativas, lo cual forma la palabra Vita, que creemos que la construcción de un mejor futuro es posible, un futuro sustentable. A lo largo del día de hoy reflexionaremos acerca del territorio, las dinámicas sociales alrededor de este y las implicaciones que tiene para la sustentabilidad. También tendremos la oportunidad de escuchar diversas perspectivas de jóvenes alrededor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. En conjunto, escucharemos sobre procesos sociales de resistencia y alternativas a la crisis socioambiental. Esperamos que disfruten mucho las ponencias y la mesa del diálogo del día de hoy, que es el último día de conferencias del Encuentro Vita. Sin embargo, recuerden que aún no acaba esto. A la par de las ponencias y la mesa de diálogo que sucederán en este auditorio, también estarán sucediendo 3 eventos a los cuales también les extendemos la invitación. Estos son la Galería de Arte titulada Visiones de Gaia, celebrando la sustentabilidad a través del arte, un multitrueque de ropa y accesorios, que seguro ya vieron, y una feria del libro ambiental que se encuentra en el pasillo, aquí en el F. El multitrueque de ropa y accesorios es una materialización de las alternativas a la moda rápida y un espacio que busca la creación de comunidad a través de la moda sustentable. Pueden encontrarlo en la Explanada Alta. Y la Feria del Libro busca movilizar textos relevantes para la sustentabilidad y acercar a diversas librerías independientes a la comunidad universitaria. Por ello queremos extender un agradecimiento especial al profesor Eugenio por su apoyo para lograr que este evento fuera realidad. Por último, el día de mañana, que ahora sí sería el último día del encuentro, jueves 9 de noviembre, tendremos 3 talleres que se construyeron de tal manera que pudieran fungir como un espacio para aplicar y extender los conocimientos aprendidos en el día ambiental, económico y social. También les invitamos a participar. Los QRs del registro están en la mesa allá afuera y es uno para reparar su ropa, uno para conseguir su primera chamba y también un diálogo sobre interseccionalidad. Entonces, sin más preámbulo acerca del encuentro, que seguro ya escucharon mucho estos 2 días, vamos a dar inicio a la primera ponencia, que es acerca de las ciudades como ecosistemas, con el doctor Luis Zambrano. Luis Zambrano es egresado de la licenciatura en Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo su doctorado en Ecología Básica en la UNAM, entendiendo los efectos de las carpas en pozas mexicanas. Realizó un postdoctorado en Aquatic Ecology and Water Management Group en Holanda. Tiene más de un centenar de publicaciones que constan de 81 artículos científicos arbitrados, 5 libros, 14 capítulos de libros nacionales, 4 capítulos de libros internacionales. Fungió como secretario ejecutivo de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel de 2013 a 2017. Sus líneas de investigación son ecología de la restauración, redes tróficas y comunidades acuáticas, así como ecología urbana y socioambiental. Desde el 2000 es investigador de la UNAM. Actualmente ocupa el cargo de investigador titular C de tiempo completo de la UNAM y tiene el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Te cedo la palabra, Luis. Ahí está. Bueno, antes que nada, quisiera agradecer al Grupo Gaia que me haya invitado. Me da mucho gusto estar aquí. Ya la estoy considerando mi tercera o cuarta casa. Mi segunda casa es la UNAM. Mi primera casa es mi casa. Pues muchas gracias. Bueno, una de las cosas que acabo de descubrir es que
entendía yo que voy a hablar de ecología urbana y voy a hablar fundamentalmente de cómo funcionan las ciudades desde la perspectiva ecológica. Pero por alguna razón se quedó en el aire otra de las dos opciones que yo había dado que tenía que ver con el Tren Maya. Entonces, para no decepcionar, la última transparencia tiene que ver con el Tren Maya, que está muy relacionado con lo que estamos con lo que les voy a platicar, para que platiquemos también sobre grandes proyectos tan grandes como el Tren Maya, cuáles son los efectos que no podemos ver o que no estamos viendo desde un momento determinado, cuando nos enfocamos única y exclusivamente a los efectos que está haciendo esa mega infraestructura sobre los cenotes o sobre eso. O sea, ¿cuáles son los otros efectos negativos desde la perspectiva ecológica? Entonces, sin más, empezamos porque ya nos vamos un poco atrasados y necesitamos desalojar esto dentro de unos 50, 60 minutos. La primera pregunta que yo les quisiera hacer, bueno, y la otra es que aprovechando, este es un libro que acabamos de sacar en Cómo Ves, que se llama Ecología Urbana. Cuesta 100 pesos a personas que no tienen credencial de estudiante, 50 pesos a las personas que tienen credencial de estudiante, y habla mucho sobre las bases de la ecología urbana. Entonces, si les interesa, lo pueden bajar por internet, etcétera, etcétera. Es para chavos de prepa también, no crean que es súper elevado ni mucho menos, pero pues puede darles como una base general de cómo funciona la cosa, ¿no? Y una de las preguntas que se hace ese libro es, ¿por qué todos queremos vivir en las ciudades? ¿No? ¿Por qué a final de cuentas, en los últimos décadas, no muchas décadas atrás, empezamos a vivir nosotros en ciudades? En la Ciudad de México, en el país, ya el 80% de nosotros vivimos en ciudades, por ejemplo. Lo cual es curioso, nada más piensen la velocidad en la que nos urbanizamos como humanidad. Cuando Elvis Presley cantaba Love Me Tender, era al revés. El 80% de las personas vivían en zonas rurales y solo el 20% vivía en ciudades. Entonces, de Elvis Presley para acá, y ahora que está más o menos de boga esa época, porque los Beatles acaban de sacar una canción que a mí personalmente no me gusta en lo absoluto, pero eso ya es aparte. Ya que estamos en boga de ese tipo de momentos, no es tan lejos. Yo sé que a lo mejor a ustedes les parece muy lejos porque son chavitos, pero en realidad sus abuelos probablemente escucharon en la radio eso. Y en esa época en la que sus abuelos nacieron, era exactamente al revés. 80% de personas vivíamos en zonas rurales y 20% vivíamos en ciudades. Entonces, ¿qué ha cambiado en tan poco tiempo? ¿Por qué queremos vivir en ciudades? Y no solo eso, ¿cómo nos imaginamos las ciudades? Cómo nos hemos venido imaginando las ciudades presentes y futuras, y qué es lo que nos atrae de las ciudades. Y eso es parte de lo que propongo en el libro, pero no solo eso, cómo afecta el ecosistema que nosotros estemos viviendo en una ciudad y cómo afecta nuestra relación con el ecosistema que nosotros queremos vivir en una ciudad. Y entonces lo primero que nos hacemos una pregunta es, ¿cómo nos imaginamos las ciudades del futuro? Y para eso la respuesta normalmente viene en las películas. Entonces uno se imagina esto, un George Clooney en una ciudad del futuro, ¿no? Así nos imaginamos las ciudades del futuro, campos de trigo afuera. La ciudad es la ciudad y la naturaleza está afuera. No queremos que la naturaleza se meta porque la naturaleza por lo general o nos da de comer nada más o nos molesta, ¿no? Nos dan mosquitos, chinches, ahora que en la UNAM está toda la histeria de las chinches, etcétera, etcétera. Entonces, pero la ciudad está enclosterada. No queremos tratar con la naturaleza. Y eso es más o menos lo que nos imaginamos. Si ustedes hacen un recuento de las películas o de las series, esto nos imaginamos, ¿no? Además, 3 dimensiones en las cuales hasta puede haber cosas tan interesantes como esta, ¿no? Así nos imaginamos el futuro de las ciudades, como Futurama, básicamente, así nos la imaginamos, ¿sí? Esto es una versión crítica de cómo nos estamos imaginando el futuro de las ciudades, en donde, si se fijan, no hay una sola área verde en esta imagen, ¿no? Hay perros y gatos volando, pero no hay una sola área verde, ¿no? No es la única forma. La forma bonita de imaginarnos el futuro y cómo vivimos en zonas urbanas también es así, ¿no? Así nos imaginamos, lo cual es muy deprimente. Imaginémonos nosotros dentro de 30 años así, sin mover un dedo, porque la tecnología nos está resolviendo todo.
La tecnología nos ayuda a decir algo así y entonces ya tengo mi taza de café sin tener que moverme y por lo tanto no tengo que caminar y por lo tanto tengo un cuerpo que no es ya ni siquiera capaz de moverse. ¿Por qué? Porque la tecnología nos ayuda a todo. Y entonces la naturaleza en realidad no existe. La naturaleza está 100% sustituida por la tecnología. Y eso es parte de cómo creemos que vamos a hacer en el futuro. Si se fijan ahora ustedes, todos los problemas que tenemos queremos resolverlos con tecnología. ¿Sí? La meta, yo tenía una amiga que me decía, no, es que ahora todo va a ser virtual y que el meta, entonces todos vamos a estar ya con nuestros goggles y vamos a ver virtualmente a nuestros amigos en Indonesia y cosas de ese estilo. Y dices, pues ese es el futuro, yo la verdad es que no quiero vivir en ese futuro, o sea, en buena onda, yo no quiero vivir en una realidad virtual, prefiero la Matrix, para el caso, que ni siquiera estoy enterado que estoy viviendo en una cosa así, ¿no? Entonces, pero ese es el futuro que nos imaginamos. Ahora, ¿cuál es el futuro real? Es más o menos esto. Esta imagen a mí me gusta mucho, no solo porque ganó uno de los concursos de API y yo me la robé, sino porque demuestra muy bien en realidad cómo nos imaginamos y cuál es la realidad. La realidad es esta, o sea, digo, ahorita viniendo del sur aquí a Santa Fe, pues se topa uno con cosas como estos edificios gigantes que la mitad están abandonados y se nota, ¿no? Que son super nice y que son redonditos y cosas de estilo, pero poco antes está Santa Fe y dice uno, es una urbanización muy agresiva, ¿sí? Muy parecida a esto, donde las fábricas están expeliendo humo, contaminación, etcétera, etcétera. La gente está trabajando en un momento de invierno y esto también es fundamental. Si se fijan en nuestras imaginaciones, en ningún lado está el clima como un concepto. Aquí está una primavera muy bonita, un verano precioso, así como con un atardecer, aquí los cielos están completamente azules. Bueno, Futurama es aparte, ¿verdad? Pero bueno, obviamente si vives en una nave espacial, lo de menos es el clima. Y aquí lo interesante es, tenemos que echarle ganas y tenemos que trabajarle duro acarreando cosas en un momento de invierno en el cual nos está calando el frío, ¿sí? En esta fotografía. ¿Por qué? Porque la naturaleza sigue funcionando. Queremos creer que la naturaleza está completamente afuera de nuestras vidas cuando vivimos en una zona urbana y no, la naturaleza sigue funcionando y por eso me gusta mucho esto, porque el futuro es es muchísimo más parecido a esto que a todo lo anterior. Y ahora, ¿pero qué hay en el ecosistema urbano en la realidad? O sea, ¿por qué el futuro es muy distinto al que nos imaginamos? Porque vivimos en un ecosistema. Porque las dinámicas ecosistémicas son importantes y funcionan bastante, porque nos modifica y estamos modificando el ecosistema que a la vez nos afecta. Y lo hemos visto últimamente mucho más. Pregúntenle a los de Acapulco, ¿sí? O sea, la dinámica del ecosistema, la entrada de un huracán nos afecta a todos la calidad de vida en Acapulco. Aquí, acuérdense de marzo. Y acuérdense de mí en marzo del próximo año. Pero vamos a tener un problema severísimo de agua. Severísimo. ¿Quién sabe cómo lo vamos a resolver? Y ahorita les voy a explicar por qué. Pero este marzo pasado había unas olas de calor espantosas. No sé si se acuerdan, pero eran unas olas de calor muy fuertes. Esa es la dinámica del ecosistema que nos está afectando por mucho que queramos nada más abrir así y entonces refrescarnos de alguna u otra manera, ¿no? O sea, esas dinámicas del ecosistema son imposibles de resolver con tecnología. Aun cuando queramos hacerlo, déjenme decirles, está la geoingeniería que lo que quiere ahora es echar sulfatos en el cielo para reducir el cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Ni eso nos va a resolver el problema del cambio climático, ¿sí? Probablemente lo empeore, ¿sí? Entonces, tenemos que aceptar la realidad y la realidad es vivimos en un ecosistema. La Ciudad de México en particular vive en un lago. Bueno, en un sistema de 5 lagos, que nos empeñamos en secarlos y cada año, excepto porque no llovió prácticamente nada, pero cada año invertimos en términos de electricidad el equivalente a una ciudad de 1 millón de habitantes para desaguar, ¿sí? Todo lo que llueve lo antes posible para evitar perder patrimonio en esta ciudad. ¿Por qué? Porque vivimos en un sistema de 5 lagos. Los aztecas lo sabían y trabajaban con el ecosistema.
los españoles decidieron trabajar contra el ecosistema, en términos de colonia. Entonces nosotros, herederos de toda esa con y contra, decidimos escoger el contra y seguimos tratando de desecar los lagos. Y nos cuesta dinero, nos cuesta energía y nos cuesta vidas, ¿sí? Y nos va a costar falta de agua, déjenme decirles en el futuro. ¿Por qué? Porque vivimos en un ecosistema y es muy fácil explicarlo cuando es agua, ¿sí? Es más difícil de explicarlo cuando pasan estas cosas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tenemos abajo de nosotros ahorita? Tenemos una carpeta, iba yo a decir, es una alfombra, ¿no? Abajo de la alfombra, ¿qué hay? Concreto. Abajo del concreto, ¿qué hay? Suelo. ¿Qué suelo? ¿Sabemos qué tipo de suelo hay aquí? Un suelo superdegradado, ¿sí? ¿Muerto o no muerto? ¿Quién sabe? Ahí yo no les podría decir que está 100% muerto en todos lados. A lo mejor, mira, aquí veo piedritas, en esta zona de las piedritas que está aquí al lado fuera, a lo mejor hay más vida, ¿sí? Porque los suelos, aun cuando están degradados, hay vida, ¿sí? Hay hongos, hay bacterias, hay lombrices, hay todo tipo de organismos que están generando dinámica ecosistémica, ¿sí? Y se nos olvida, porque tenemos primero una alfombra, ¿no? Entonces creemos que esto está completamente aislado. No, no lo está. Y las chinches y todas estas, y el COVID y todas estas cosas que luego nos atacan, también circulan por estas zonas, aunque no creamos y aunque no nos demos cuenta, ¿no? Entonces, tenemos que entender que la dinámica del ecosistema no empieza arriba y no termina aquí. Aquí también hay dinámica ecosistémica y estamos afectándola y nos está afectando. Y cuando entendamos eso, cuando ya entendemos eso, entonces ya podemos decir, entonces ya sé cómo manejar el ecosistema. Porque no se trata de decir, vivamos entonces en taparrabos encima de los árboles y nadie coma, ¿no? Porque así no afectamos el ecosistema. No, se trata de entender claramente cómo estamos interactuando con el ecosistema, un ecosistema urbano, un ecosistema altamente influenciado por el ser humano, para mejorar nuestra calidad de vida y el flujo del ecosistema. Porque el flujo del ecosistema, y a lo que me refiero con flujo del ecosistema es forma y función. Forma quiere decir qué especies hay y función quiere decir flujo de energía. Si trabajamos en conjunto con el flujo del ecosistema, tendremos una mejor calidad de vida. Y si se fijan, es 100% antropocéntrico este discurso, ¿sí? Y aún así, lo que nos conviene es conservar el ecosistema para tener mejor calidad de vida. Si logramos entender que el ecosistema está aquí abajo de esto, empieza abajo de esto, aunque esté muy degradado, ¿sí? Entonces, tratemos de entender que no solo en los cultivos, y les voy a poner otro ejemplo rápido para que les cambie un poco la idea de que el suelo es sustrato. Solamente, el suelo no es sustrato. Así lo han pensado y nos lo han hecho creer desde la Revolución Verde, que necesitamos echar fertilizantes y pesticidas para tener mejores cultivos. Cuando uno tiene un suelo vivo, prácticamente no necesita fertilizantes, porque el suelo propiamente ayuda a la planta a crecer. Lo que hay que hacer es saber cómo funciona el suelo vivo. Y eso es lo que estamos trabajando en Xochimilco, por ejemplo. Evitamos fertilizantes porque el fertilizante cuando llegó a Xochimilco, que es una tierra súper rica y súper productiva, un ecosistema muy rico y productivo, por eso Xochimilco es Xochimilco. Por 1500 años de repente llegamos, no, la tecnología nos va a ayudar. ¿Qué es tecnología? Metemos fosfatos y nitratos, ¿no? Mató todo. Se volvió un desierto abajo. Y entonces cuando dejas de echar fertilizantes ya no crece nada porque crees que eso es sustrato. Cuando tienes un suelo vivo, no tienes que echarle absolutamente nada. Y entonces recobrar la vida de ese suelo, restaurar ese suelo, significa que ese suelo vuelva a tener ecosistema. Y entonces sí, ayuda al crecimiento de las plantas. Entonces, para que se den más o menos una idea de que hay una visión muy práctica de esto. No se trata nada más de discursos pachulis de vamos a darle vueltas al árbol para que enfrente de la luna nos crezca mejor. No, hay visiones muy prácticas y muy antropocéntricas y sí me gustaría que lo vieran desde ese ángulo, no tanto porque el otro no sea
no sean buenos, o sea, la parte que yo les llamo pachuli, pero que en realidad se oye muy feo y en realidad tiene que ver con la parte espiritual. Esa parte espiritual está muy bien, pero no solo se queda en la parte espiritual, se queda también en la parte práctica, de la toma de decisiones, que son las que van a tener que tomar ustedes si son alumnos de Ciencias de la Sostenibilidad, déjenme decirles, porque el futuro de cómo vamos a construir nuestras ciudades está en ustedes un poco y en los urbanistas. Sí. ¿Qué otras cosas se dan? O sea, y me voy a ir muy rápido con esta para hablar sobre el Tren Maya. ¿Qué otras cosas que dan que la gente no se da cuenta? Se da la evolución en las ciudades. ¿Sí? O sea, primer ejemplo de evolución en las ciudades está relacionado con una de las grandes discusiones que se tuvo cuando Darwin había propuesto su teoría de la evolución y entonces le decía que no existía, que sí existía y la fregada. De repente alguien hizo un estudio de las mariposas en Manchester, ¿sí? Y se dieron cuenta que cuando la revolución industrial hubo un cambio en la proporción de mariposas blancas con respecto a mariposas negras. Con la revolución industrial se llenó todo de hollín, los árboles se llenaban de hollín y entonces las mariposas negras eran más camuflajeables y no se las comían las aves y las mariposas blancas empezaron a extinguirse. Cuando se pusieron reglas para que las fábricas no sacaran tanto hollín, los árboles se limpiaron y entonces otra vez cambió la proporción de mariposas blancas con respecto a mariposas negras. Ese fue el primer ejemplo de que podía haber evolución en ciudades y alrededor de las ciudades. Ahora hay múltiples ejemplos. Déjenme decirles que hay un fenómeno de especiación de mosquitos en el metro de Londres, por ejemplo, ¿no? Hay una especiación de las ratas en Manhattan. Ahora sí que las ratas, ahora sí que depende de la colonia, ahora sí que como dicen, hasta en los peceros hay rutas, hay especiación dependiendo de la colonia de ratas en Manhattan, ¿sí? Entonces empezamos a ver especiaciones a nivel muy acelerado en dinámicas muy aceleradas como son las ciudades. Entonces fíjense que creemos que vivimos en una zona aislada y hasta evolución hay. Y eso es padrísimo y súper interesante, ¿no? O sea, la dinámica del ecosistema está tan fuertemente imbricado aquí que hasta estamos detectando dinámicas evolutivas, ¿sí? Ya especies introducidas, o sea, restauraciones, etcétera, etcétera, pero hasta el hardcore de lo que hacemos los biólogos, que es la evolución, aparece aquí. Y eso nos habla de la potencia que tienen las dinámicas ecosistémicas dentro de las ciudades, ¿no? ¿Qué es un ecosistema urbano? Y esto me gusta ponerla, bueno, esta la puse desde ayer, pero lo que me gusta poner es que tenemos elementos en toda la ciudad, elementos naturales, construidos, que interactúan con los naturales, que a la vez interactúan los naturales con los construidos, que a la vez generan raíces, interactúan con raíces, y lo más fácil para hablar en ese sentido son, por ejemplo, la interacción que tienen las banquetas con las raíces de los árboles, en donde se ve cómo los árboles sufren porque le baja la cantidad de agua que le entra, porque las banquetas les generan una zona impermeable, pero a la vez el árbol rompe las raíces. Esa es la interacción que hay. Y la interacción, esa es la que vemos, más las lombrices que están abajo de las raíces, más las bacterias, etcétera, más las ardillas desgraciadas que andan por todos lados. Les digo desgraciadas porque a mí me chocan las ardillas, déjenme decirles, en particular. Más los árboles que anidan y que los huevos se los comen las ardillas, más las flores de las distintas, por ejemplo, las orquídeas, que las flores se las comen las ardillas y ya se darán cuenta porque a mí me chocan las ardillas, etcétera, etcétera. Si se fijan, hay una interacción y esa ardilla, por ponerles el ejemplo de las ardillas, interactúa con la infraestructura porque es la que corre por los techos y los cables de las luces, etcétera, etcétera. A la vez roe los cables de las luces. Y vemos ardillas, pero también vemos tlacuaches, cacomistles, aquí en la Ciudad de México en particular. No sé si han visto tlacuaches y cacomistles. Cuando era secretario de la Reserva, todo el mundo me decía, es que llegó un cacomistle, ¿qué le hago? ¿Se lo llevo a la reserva? No, quédeselo allí. O sea, su hábitat, él decidió tener su casa al lado de su casa. Bueno, pues está chido. O sea, qué bueno que tiene un gran vecino como un cacomistle que come ratones, come ratas, ¿sí? Entonces tiene un animal que utiliza la infraestructura y que a la vez
es afectado por la infraestructura, ¿sí? Entonces, en realidad el ecosistema es una serie de múltiples interacciones, ¿sí? Y entonces todo está relacionado. Todo está relacionado en todos los ámbitos. Para llegar aquí yo tomé el Iberobús, que es muchísimo más eficiente en términos estrictos que, por ejemplo, que un automóvil. Pude haber llegado en automóvil, pude haber llegado en transporte público, pude haber llegado en bicicleta. Bueno, en bicicleta hubiera estado un poquito más complicado, pero porque es por subida. Pero de ahí en fuera pude haber llegado de muchas formas. Mi forma de elección fue un pedazo de una múltiple interacción de movilidad en la que cada uno de nosotros tomó una decisión sobre cómo llegamos aquí. Algunos de ustedes llegaron en auto, algunos de ustedes llegaron en transporte público, algunos de ustedes llegaron en Iberobús, algunos de ustedes llegaron caminando, a lo mejor, no sé. Cada quien, y esa interacción, ese pedazo, está relacionado con los demás. Y por eso hay más tráfico, días menos tráfico, otros días, por eso hay más contaminación, unos días, todo eso. Y por eso se muere el pajarito, porque hubo más contaminación, porque hoy hubo mucho más tráfico, porque hoy decidieron que la supervía X y Y. Todas esas cosas están interactuando. Todas esas cosas están relacionadas, ¿sí? Y les pongo nada más, o sea, como ejemplo, para que se den cuenta que no estoy hablando nada más de ecología. Estamos hablando de la toma de decisiones personales que queremos cada uno de nosotros para llegar a nuestro lugar de destino. Podemos haber decidido incluso no venir. Ay, qué flojera ir hoy miércoles a la Ibero porque va a dar Luis Zambrano y me da mucha hueva. No, mejor me quedo en mi casita, ¿no? Hasta eso, ¿no? O sea, la toma de decisiones individual se mezcla con la toma de decisiones colectivas. De Marcelo decidió construir la supervía y entonces muchos nos venimos por ahí, hasta las políticas públicas. Decidimos anclar las políticas públicas de ayer y de hoy. Decidimos anclar Santa Fe con una universidad como es la Iberoamericana en 1980 y tantos, ¿sí? Para crecer la Ciudad de México hacia Santa Fe. ¿Cómo se decidió en 1952 anclar la UNAM en la zona del Pedregal para crecer la ciudad hacia el sur? ¿Sí? Desde esas decisiones hasta las futuras, ¿sí? Se dan, y más o menos todo eso es de lo que trata la ecología urbana. Y de todo esto nos tenemos que sentar a considerar a partir de queremos generar ciudades sostenibles, ¿sí? No solo se trata de plantar, no solo se trata de poner ficus porque me gustan, ¿sí? Y entonces, otra vez, las áreas verdes. ¿Cuáles son? Ahora, más bien plantearlo de la siguiente manera. Todo está relacionado, pero eso no quiere decir que, entonces no podemos hacer nada, porque si yo me llevo esa silla y entonces eso va a generar cambios dramáticos en China. No, o sea, no se trata de eso. Se trata de entender cuáles son las variables fundamentales para generar sostenibilidad urbana. Y una de las variables fundamentales es obviamente las áreas verdes. Ahora, pero no toda área verde es igual. No se trata de poner, no todo árbol es igual de bueno, no todo árbol en cierta zona es igual de malo. O sea, yo siempre digo, a mí los eucaliptos, como las ardillas, no me caen particularmente bien, pero hay lugares en donde no me caen tan mal, ¿sí? En el camellón de Miguel Ángel de Quevedo no me caen mal, pues ahí están, ahí llevan años porque Miguel Ángel de Quevedo los plantó ahí, ¿no? Y ahí no hacen tanto daño como en la Reserva del Pedregal. Entonces, en la Reserva del Pedregal me caen más mal que en Miguel Ángel de Quevedo, a pesar de ser un organismo exótico, ¿sí? Las jacarandas no me caen mal. ¿Por qué? Porque no son agresivas en términos ecosistémicos y además dan flores bonitas y en una zona urbana, pues está bien tener de vez en cuando flores bonitas, ¿no? Si ya esas jacarandas estuvieran por ejemplo, en las zonas altas de los bosques del Ajusco, pues sí me preocuparía y diría, no, pues ahí sí me caen mal porque son agresivas y están tirando los encimos y los pinos en esta zona. Entonces, si se fijan, las áreas verdes son importantes, pero tienen cambios dramáticos dependiendo de dónde están y qué especie es, ¿sí? Entonces, pero tenemos que fijarnos en las áreas verdes, en todas las zonas urbanas. ¿Cómo le hacemos para manejar esas áreas verdes desde una perspectiva social, desde una perspectiva ecológica? Una perspectiva social, por ejemplo, una ex estudiante que ahora es una colega que es Cristina Ayala, que a lo mejor han leído en distintas partes o porque ahora se ha vuelto muy influencer, digamos, entonces está en Instagram, en TikTok y es muy buena explicando cosas. Su tesis de doctorado la hizo a partir de qué tan cerca estamos las distintas partes de la ciudad a áreas verdes y qué tanto nos beneficia.
¿Y qué tanto sí nos puede beneficiar o no nos puede beneficiar dependiendo de, pues está ahí al lado, pero hay un río Churubusco en medio y no puedo llegar a esa área verde? A diferencia de en las zonas ricas en donde pues nada más tengo que cruzar una calle de un carril y entonces llego a mi área verde. O sea, desde una perspectiva social es muy interesante tratar de entender cuáles son los potenciales beneficios de un área verde de la mejora de la calidad de vida. Pero no solo es esa visión, puedes tener la visión ecológica. Ahí tengo colegas míos que están viendo cómo las áreas verdes, y nosotros hicimos un artículo así, cómo las áreas verdes sirven de puente para que las especies puedan llegar a donde tienen que llegar si quieren llegar a otro lado. O sea, de puentes de dispersión. ¿Qué tanto un área verde puede servir de descanso para llegar del sur a norte? Los tlacuaches usan las áreas verdes para sobrevivir. Por ejemplo, la zorra que encontramos en Ciudad Universitaria, que probablemente vino del bosque de Tlalpan, cruzó Periférico, cruzó Insurgentes y llegó a la reserva. Luego la atropellaron en Insurgentes, pero eso es otra historia. Luego ahora hay más zorras, o sea, llegaron más zorras. Con esto que quiero decir que aun cuando son sitios aislados, si están particularmente en cierta distribución, pueden generar fuentes de dispersión de diferentes especies que van desde especies que tienen alta capacidad de dispersión como las aves. Por ejemplo, las aves es muy fácil que crucen Periférico. Las zorras les cuesta mucho más trabajo cruzar Periférico porque a lo mejor las atropellan. Los gusanos no. Los gusanos les cuesta mucho más trabajo cruzar, o sea, los que dan la vida del ecosistema abajo del suelo. Entonces, hay cosas que son aislantes y hay cosas que son dispersoras. Entonces, ese es el otro factor que podemos ver desde la perspectiva de las áreas verdes, ¿sí? Desde la zona, desde la visión de ecología urbana. No solo es, plantemos arbolitos, acabo de destruir, y ahorita les voy a poner ejemplos, acabo de destruir este pedazo, pues plantemos. Y plantemos la misma especie que había antes, a ver si se da. Y es lo que está pasando con el ahuehuete en Reforma, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque cada área verde, cada zona, como todas estas partes que estamos viendo, bueno, no sé si se ven porque estoy viendo que está muy blanco todo, pero en la zona sur se debe de ver más verdecito que en la zona norte porque es donde están las áreas verdes. Pero aquí lo veo muy bien, pero ahí no lo veo tan bien. Las áreas verdes, en cada parte de las áreas verdes está formando un elemento del ecosistema. Un elemento de ecosistema que tiene forma y función. Acuérdense, forma, número de especies y tipo de especies. Función, flujo de energía o de materia como agua, etcétera, etcétera. Los ecosistemas nos dan servicios. Y es una de las formas de poderles decir, o sea, en realidad no se llaman servicios ecosistémicos, a mí me gusta llamarles beneficios de la naturaleza, que es lo que nos da la calidad de vida. Y es aquí el hardcore, digamos, de por qué creemos y debemos de conservar los ecosistemas o entender cómo afectamos el ecosistema. Porque la interacción ser humano-ecosistema es el que te da calidad de vida y lo estamos programando desde la perspectiva de servicios ecosistémicos. Y entonces dividimos los servicios ecosistémicos en 4 grandes categorías: el servicio ecosistémico de soporte, de aprovisionamiento, de regulación y servicio ecosistémico cultural, que quiero creer que en sus clases ya la han visto de manera diferente. Bueno, los ecosistemas urbanos también proveen servicios ecosistémicos de múltiples formas. ¿Cómo le hacemos para que ese servicio ecosistémico funcione? Y estas son las anclas que nos permiten saber cómo manejamos una ciudad. Y los pilares de la sostenibilidad pues, son agua, energía y alimento. O sea, todo lo demás puede ser modificable, pero un ser humano no puede vivir sin agua. Vean lo que está pasando otra vez en Acapulco. Sin energía, vean lo que está pasando en Acapulco. ¿Cuáles son las primeras 2 cosas de respuesta en el momento del desastre? Y me lo dijeron expertos de agua y expertos en energía. Echar a andar la luz eléctrica, porque sin luz eléctrica no hay agua, y mandar pipas a como de lugar. Eso pasaba antes, ahora no pasó así, pero eso pasaba antes. O sea, tenemos que mandar más de 2,000 pipas en este momento porque la gente tiene que tener agua, y mientras se restablece la energía eléctrica, que tenemos que echar a andar lo antes posible para que podamos usar las bombas para sacar agua, ¿sí? Y alimento, la gente no vive sin alimento. Todo lo demás son pluses. Entonces, las bases de la sostenibilidad son cómo le hago para cuidar en mi calidad de vida agua, energía y alimento, ¿sí?
Entonces, si se fijan, les estoy dando 2 o 3 elementos para anclar toda esta dinámica que influye y se influye entre la relación ser humano-naturaleza en los ecosistemas urbanos. Y pues volvamos un poco, hablemos un poco de agua, volvamos a la Ciudad de México. ¿Sí se ve? Sí, ok. Esto es la Ciudad de México, no era, es, así funciona. Si nosotros desaparecemos, así se vuelve a poner. ¿Por qué? De nuevo, porque tenemos que usar aparatos para sacar el agua cada vez que llueve, ¿sí? Y por más que primero fue el Tajo de Nochistongo y ahora es el TEO, el túnel emisor oriente, el túnel emisor oriente ya está por encima de la ciudad. ¿Por qué? Porque la ciudad se está hundiendo. ¿Por qué? Porque estamos sobreextrayendo agua. Entonces necesitamos, o sea, antes el túnel emisor oriente estaba así y ahora está así, digamos, ¿no? Entonces tenemos que usar bombas para sacar agua. Si desapareciéramos como en estas películas apocalípticas, se volvería así. Entonces, otra vez un sistema de 5 lagos. Entonces, ¿qué es esta ciudad? Un sistema de 5 lagos. No se trata, o sea, una cosa es decir, es un sistema de 5 lagos y otra cosa es decir, volvamos al sistema de 5 lagos y destruyamos absolutamente todo lo que debería de estar por abajo del agua. No, pues no se trata de eso. ¿Por qué? Pues porque no se trata de destruir la casa de aproximadamente 11 millones de habitantes. Se trata de repensar la ciudad hacia fluir con el ecosistema, sabiendo que es un sistema de 5 lagos. ¿Sí? ¿Cómo? Con cosas personales, individuales, hasta cosas de políticas públicas, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de haber hecho esto así? Y la primera es, bueno, entender por dónde viene la infiltración. Hicimos una serie de modelos por dónde se infiltra la ciudad, dónde hay más infiltración en la Ciudad de México, donde hay menos, y si se fijan en el sur de la ciudad, obviamente en la zona de conservación hay más infiltración. Y aquí viene un llamado, porque estamos justo en la discusión del Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. Lo que quieren hacer en este nuevo programa es formalizar la urbanización justamente donde ven más azulito. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si hacemos eso y no entendemos qué es lo que estamos pasando, lo que va a generar es que si vamos a tener de por sí problemas de agua en los próximos años, nos vamos a firmar nuestra sentencia de muerte porque ya no va a haber zonas de infiltración. O las zonas de máxima infiltración van a estar ocupadas por casas. Ya sea casas legales o casas ilegales, casas grandotas o casas chiquitas, casas hechas de una persona o casas hechas para una residencia gigante. Van a ser casas y van a reducir la capacidad de infiltración del ecosistema. Y por lo tanto nos vamos a quedar sin agua. Máxime cuando tenemos esto. Estas son las precipitaciones desde 1985 y el último pedacito es este año 2023. Le falta noviembre y diciembre los datos, imaginemos que sube un poquito más, pero este año ha sido particularmente seco. No hemos llegado a los 400 milímetros en toda la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las presas están a 30% ahorita. Esas presas que nos dan de tomar 30%, el 30% del agua que tomamos viene de esas presas. Bueno, ahorita están al 30%. Después de la época de lluvias, que normalmente deben estar en 60, 70%, ahorita están en 30%. Menos la infiltración. Entonces, los pozos van a estar todavía más profundos. ¿Eso qué quiere decir? Que nos estamos gastando todavía más rápido el agua. Si a eso le sumamos que queremos urbanizar en las zonas de infiltración, pues esto vamos a tener grandes problemas de agua. Y a eso nos referimos con sostenibilidad urbana. ¿Cuáles son las variables fundamentales? Las zonas de infiltración y de dónde vamos a sacar agua en términos de el sistema Cutzamala, etcétera, etcétera. La capacidad de colecta de agua individual, entre otras cosas. ¿Cómo le hacemos para pasar esta crisis que viene el próximo año y reestructurar la ciudad para que no vuelva a pasar esta crisis a pesar de que llueva menos? Porque hay cosas que no podemos controlar a nivel local, como el cambio climático, pero hay cosas que sí podemos controlar a nivel local, como es el ordenamiento territorial. Entonces, el Programa General de Ordenamiento Territorial que están pasando ahorita por la Cámara de Diputados locales es exactamente contrario a todo esto y fortalece la visión de las constructoras. Es en este momento como sociedad que tenemos que decir no
volvamos a hacer un programa general de ordenamiento territorial que sea verdaderamente sostenible. Entonces, el próximo martes o lunes, ya no me acuerdo qué, vamos a estar ahí algunos académicos diciendo esto que les estoy diciendo a los diputados. Pero necesitamos que la sociedad se ponga en contra de esto, porque si no, el próximo año o las próximas décadas que no tengan agua y que tengan que migrar hacia otra ciudad, con más de 3 millones de habitantes junto con ustedes, sabrán por qué fue y sabrán por qué no hicieron lo que debían de haber hecho, ¿sí? Entonces, ¿es un llamado a la movilización? Sí, sí es un llamado a la movilización y más vale hacerlo ahorita, a partir de esto que les estoy platicando, ¿no? ¿Por qué? Este es un esquema general que hizo la doctora Elena Burns hace, pues creo que en el 2000, ahí dice por ahí, 2009 creo, de cómo funciona la Ciudad de México. Cuánto llueve, cuánto se recarga, cuánto se saca, cuánto se exporta, etcétera, etcétera. Este es un esquema, lo pueden ver en su libro Repensando la Cuenca, ¿sí? Estas son las variables fundamentales para reentendernos en qué debemos de manejar nuestro territorio. Porque cuánto se recarga ese 19 metros por segundo, depende de en dónde se puede recargar, ¿sí? De manejo territorial. Cuánto se extrae del acuífero depende de qué tan eficientes somos para utilizar el agua. Cuánto exportamos en las aguas residuales, 37 metros cúbicos por segundo, depende de nuestra capacidad de reciclaje y de manejo territorial para ver dónde almacenamos esa agua. Entonces, si se fijan, esas son las variables importantes y esas dependen del ecosistema, porque esto, por muy manejado que sea, sigue funcionando como un ecosistema. A eso le aumentamos la complicación, voy a hablar muy poquito de esto porque ya se me está acabando el tiempo, aumentamos la complicación de que además no hay un acuífero y el acuífero no es homogéneo. Hay muchos acuíferos, el acuífero somero, el acuífero principal, el acuífero profundo. ¿A dónde llega el agua cuando llueve? ¿Qué tanto se tarda en llegar al acuífero profundo, al acuífero principal o al acuífero somero? ¿Cuál es la velocidad en la cual yo puedo tomar el acuífero, agua del acuífero somero con respecto al acuífero profundo? ¿Cuánto estoy sobreexplotando? También eso genera complicaciones. Otra vez, el suelo, pero no el suelo del ecosistema que está en los últimos centímetros, el suelo profundo. Entonces, y eso también es parte de la dinámica de la forma y la función de un ecosistema. Si a eso le sumamos los hundimientos, porque cuando estamos sobreextrayendo agua, pues se va hundiendo, la ciudad se está hundiendo a 30 centímetros por año en algunas zonas, como Xochimilco o como antes el centro. El hundimiento, por ejemplo, genera problemas catastróficos. El hundimiento fundamentalmente que se daba hasta 1985 en el centro fue parte de la causa por la cual el sismo del 85 generó tantos problemas en el centro de la ciudad. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo hay cosas que no están relacionadas con el clima, eventos catastróficos como los sismos, que sí están relacionados con nuestra acción, en parte por el clima, en la sobreextracción del acuífero, ¿sí? Entonces, esos hundimientos que además, miren dónde se dan fundamentalmente, esos hundimientos también nos afectan y también afectan, por ejemplo, lo que les decía, nuestra infraestructura en términos de nuestra gran planeación. Hacemos un túnel emisor oriente que cuesta una cantidad enorme y con los hundimientos ya está por encima de la ciudad misma, ¿no? Pero además esos hundimientos generan inundaciones cuando hay eventos catastróficos como lluvias muy, muy grandes, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede ayudar a tratar de entender cómo le hacemos para priorizar acciones al momento de tomar decisiones en términos de sostenibilidad urbana? Y a mí me gusta mucho esta pirámide del Stockholm Resilience Center que habla de los ODS, de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Tenemos 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible y todas las cosas que uno hace como ser humano pueden estar dentro de alguno de esos Objetivos del Desarrollo Sostenible. Si uno los ve de manera aislada, no sirven de nada. Si uno los ve de manera prioritaria, sí sirven. Y el Stockholm Resilience Center decidió hacer esta, ¿no? La parte más abajo está la de la biosfera, la dinámica de la naturaleza. Uno tiene que trabajar primero en esa para luego trabajar en la parte social. Y luego al final la económica. Pero si uno nada más agarra la económica, no sirve de nada. Si uno nada más agarra la social, no sirve de nada.
Si uno agarra la parte biológica o ecológica, la amarra a la social y la amarra a la económica, entonces sí funciona. Entonces, otra vez, esta es otra ancla de las que les estoy poniendo para decir, ¿cómo le hacemos para empezar a tomar decisiones sostenibles en zonas urbanas? Agarremos y amarremos estas cosas. Y les puedo dar 20 ejemplos de esto, nada más que como ya no me va a dar tiempo y necesitamos hablar de otras cosas. Entonces, ¿cuáles son las críticas? Y lo que pasa es que yo pensaba que también iba a haber arquitectos aquí. Pero ¿cuáles son las críticas que podemos hacer a la hora de tomar decisiones en esto, ¿no? Vamos a poner el ejemplo del puente de Xochimilco. Xochimilco está, ahora más, cercenado por periférico. Pero eso fue hasta 1985. Ahora lo que se les ocurrió a los arquitectos y urbanistas de esa época fue decir, miren, lo cercenamos, la zona sur de la zona norte, pero le ponemos ese gran humedal en medio para que los animales, las plantas y el agua puedan cruzar por abajo de Xochimilco. Y hasta hace un par de años así funcionaba. Había unos grandes túneles por donde pasaba el agua y pasaban los animales para cruzar periférico de abajo. Y entonces tenías Xochimilco en el sur, donde está toda la zona chinampera, y Xochimilco en el norte, que es fundamentalmente humedales, que nos dan demasiados servicios ecosistémicos. No me voy a cansar de hablar de todos ellos, podría hablar 3 horas de cada uno de los servicios ecosistémicos. ¿Y qué pasó? Decidieron hacer esto, ¿no? Está muy verde, entonces es sostenible, el puente. Y ese es el render, ¿eh? Obviamente así no está. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo? Esto, o sea, pasamos de esto, o sea, esta serie de sistemas que aunque estén perturbados funcionaban como un ecosistema, a una cercenación, o sea, pura construcción en medio, y entonces ahora sí aislamos la zona norte de la zona sur. Para disque compensarlo, un arquitecto que creo que estudió en esta universidad, desgraciadamente, dijo, no, vamos a hacer un humedal artificial. Y ese es su render, ¿eh? Ese es su render en donde no sé, pero hasta la luz divina viene por ahí. Y donde un abuelito con su nietecita están viendo lo maravilloso que puede ser un humedal artificial. Esta es la realidad. ¿Sí? Es un agua encharcada en medio de los automóviles, el mismo lugar del render, déjenme decirles, ¿no? Con plantas completamente secas porque está el agua contaminada. ¿Sí? En las lluvias extremas, el puente se inunda. Y entonces, cuando se expande el humedal, que es esto, que hasta ponen costales, ese es de alta tecnología, ¿qué pasa? Se contamina todavía más el agua. ¿Sí? Entonces, no todo lo verde es oro. ¿Sí? Por favor, no piensen que cualquier construcción de mitigación sirve de algo. No sirve, y este es el mejor ejemplo. Les voy a poner otro ejemplo que ayer me topé en internet mientras estaba tratando de Está Vincent Callebaut, que no lo conozco yo, me lo topé ayer por internet, pero parece ser que es una de las personas muy famosas, un arquitecto muy famoso, que hace diseños así súper nice en términos, y se ve como él es preocupado por el medio ambiente y todo ese tipo de cosas. Y vean sus imágenes, otra vez, aislado, redondito, porque pues nos gusta lo redondito, ahora está de moda de lo redondito, con áreas verdes por todos lados. Cualquier cosa es área verde, entonces cualquier cosa es importante. Y a mí cuando lo vi, me acordé de esta. ¿Sí? Entonces, por muy arquitectos verdes que sean, y yo no sé si este hombre sea súper famoso, pero es igual a Norman Foster, ¿eh? O sea, y ese sí lo conozco más. La misma visión de Norman Foster. Lo verde es chido, pues pongamos verdecito. Antes eran los tabiques completamente cuadrados, como está la mitad de Ciudad Universitaria. Ahora la moda es la sostenibilidad en términos arquitectónicos, y entonces vamos a ponerlo verde, y lo verde está padrísimo, y entonces hacemos cosas verdes. Pero en realidad, si se fijan y si analizan esta serie de proyectos, todos están relacionados con esto. Queremos estar aislados y controlada la naturaleza. ¿Sí? Ahí. Entonces debemos de reflexionar qué es un ecosistema urbano, pero sobre todo qué no debemos hacer. ¿Sí? Aún con las mejores intenciones, porque yo no pienso que este arquitecto, o que muchos de ellos, se tengan malas intenciones, pero en realidad
no por tener buenas intenciones estás haciendo las cosas correctas, ¿sí? No todo lo verde es bueno, dependiendo del lugar. Si estamos planeando pensar en controlar la naturaleza, no es bueno, la verdad. ¿Sí? La naturaleza la debemos dejar fluir. Podemos trabajar con la naturaleza, pero no controlando la naturaleza. Y eso es el mejor ejemplo de la Ciudad de México, tratando de controlar los 5 lagos. No, digo, y eso lo llevamos haciendo 500 años. Si hubiéramos empezado trabajando con la naturaleza, con los 5 lagos, tendríamos otra forma de ciudad que probablemente tendría muchos menos problemas en términos de agua que a la fecha tenemos y que vamos a tener, ¿no? Y bueno, trabajemos con ella. Y hay muchas formas y en funciones en las que podemos trabajar con ella. Y es la conclusión a la que yo quería llegar antes de esto, que es lo mismo nada más que versión Península Yucatán, ¿no? Hay debate, hay cierto debate, bueno, no hay debate en términos hay debate ideológico más que debate científico en términos de si el Tren Maya va a servir de algo o no va a servir de nada. El científico dice que no va a servir y nada más no solo no va a servir, sino que va a afectar prácticamente toda la península de Yucatán. Donde hay más problemas de entender la península, el problema del debate en el Tren Maya es que la mayoría de las personas se están fijando en el efecto directo que tiene el Tren Maya. Esto es, aquí estoy poniendo la vía, cómo estoy destruyendo ese pedazo, cómo estoy fragmentando, y sí se está fragmentando. Cómo estoy destruyendo los cenotes, y sí se están destruyendo los cenotes. Y cómo estoy modificando la zona de cultura maya alrededor y hay especulación de terreno alrededor de las estaciones. Y sí está pasando. Limones, que es una ciudad, un pueblo muy chiquito, ahí quieren poner una estación un poco arriba de Bacalar. Como Bacalar se está gentrificando durísimo, como efectivamente todo el tramo 5 lo están destruyendo, porque es una de las zonas donde más ríos subterráneos y cenotes hay, que son los atractivos turísticos. Sí se están destruyendo, y es chistoso como mientras la gente que está preocupada por eso dice esto es un destrozo, la gente del gobierno está poniéndolo en su propaganda, ya no lo puse porque lo tengo en otra presentación, en su propia propaganda como la gran tecnología sirve para destruir los cenotes y poner estos pilares para que no se caigan la vía del tren. Y lo están poniendo así como que y el tren pasando por arriba como si fuera un gran logro. Y es ahí donde yo sí quisiera hacer el llamado. Me dicen, ¿se puede hacer el tren? Claro que se puede hacer. La tecnología nos sirve para resolver ese problema. Podemos hacer un aeropuerto en el mar, ¿cómo no vamos a poder poner un tren? El costo, no económico, el costo ecológico y social de eso, no solo trasciende la destrucción de esos cenotes, trasciende la península de Yucatán, y este es un estudio que estamos sometiendo justo hoy, voy a mandarlo ahorita regresando al instituto, cómo afecta no solo la calidad del ecosistema alrededor de donde está construido, que es más o menos donde se ve, lo malo es que se ve muy poco esto, alrededor del segundo panel, sino que el Tren Maya desata dinámicas socioecológicas y económicas, y esa es la intención. O sea, ustedes oyen a Andrés Manuel y ustedes oyen al secretario de Turismo y ustedes oyen a los gobernadores, y lo que quieren es, el Tren Maya nos va a traer inversión y nos va a traer desarrollo económico porque vamos a poder hacer otras cosas. Esta es la predicción de esas otras cosas. Esto es calidad del hábitat. La calidad del hábitat, eso es 2000, ese es el actual, hemos perdido calidad del hábitat, pero vemos el futuro cómo va a perderse la calidad del hábitat, sobre todo en el norte de la península de Yucatán. Si nosotros perdemos esa calidad del hábitat, olvidémonos, verdaderamente olvidémonos de los servicios ecosistémicos que precariamente tiene toda la península, porque la península es muy difícil, porque no tiene suelo. El suelo, el ecosistema, otra vez hablando del ecosistema del suelo, que siempre está echado por abajo, casi nada lo pelamos. El ecosistema del suelo ahí es muy especial. No aguanta mucho y no aguanta muchas intervenciones. Tenemos que repensar eso. Pensemos que si perdemos esa calidad de hábitat, el ecosistema se va a ir al nabo. Y cuando el ecosistema se va al nabo, los servicios ecosistémicos se van al nabo. Y entonces no solo vamos a tener problemas de agua, vamos a tener problemas de calidad de ambiente, vamos a tener problemas de polinización, vamos a tener problemas de alimentación. Sobre todo en el norte.
¿sí? Y entonces olvídense de que el Tren Maya pueda ser útil o no pueda ser útil para el turismo. No va a ser útil para el turismo porque nadie va a poder vivir ahí, sin grandes importaciones de todas esas cosas. ¿Sí? Entonces, si repensamos en términos de sostenibilidad, proyectos gigantes como este tienen que valorarse de otra forma. Tienen que valorarse no solo en atracción económica, y otra vez, acuérdense esta pirámide, se tienen que valorar desde la perspectiva primero ecológica, para ver cómo cambia la parte social, para ver cómo cambia la parte económica. A nivel regional, y no, o sea, porque el Tren Maya afecta a nivel regional, no, o sea, de toda la península, no solo Mérida o no solo Bacalar o no solo Cancún, afecta prácticamente toda la península. Y con esta termino, 56 minutos, perdón, pero bueno, con esta termino, pues muchas gracias y cualquier duda que tengan, no sé cuánto tiempo tengamos para dudas, pero pues cualquier duda que tengan, aquí estamos. Pues vamos a abrir una pequeña sección de preguntas. Tenemos tiempo para unas 2. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, ¿verdad? En lo que se animan, yo tengo una pregunta. Primero, muchas gracias por la ponencia y me quedé pensando en lo que decías de la próxima semana sobre la Cámara de Diputados y el ordenamiento territorial y me preguntaba qué es lo que la academia necesita de manera más específica de la movilización de gente como nosotros. Gracias. Ahí está, ya. A ver, lo que necesitamos es, por un lado, que les escriban a sus diputados, o sea, de la gente, que le escriban a sus diputados locales. Bueno, espero que sepan quién es su diputado local y si no, averigüen de dónde. O sea, ustedes votaron o van a votar y están en un distrito que tiene un diputado local. Y les escriban y les digan, o les hagan llegar, yo estoy en contra de este PGT, vota en contra de este PGT, ¿no? Por favor, vota en contra y convenzan a sus papás, sus tíos, sus hermanos de que hagan lo mismo. Esa es la opción más light. La opción menos light es unirse a los pueblos originarios que están haciendo demostraciones por todos lados. Va a haber un foro en Coyoacán el 10, en donde ellos también van a hacer demostraciones y probablemente ese día va a haber manifestación en frente de la Cámara de Diputados locales. Entonces, si esa es la menos light, ¿no? Pero entre más fuerte sea esa manifestación, pues más les va a dar miedo a todos esos diputados y que quieren reelegirse, porque muchos de ellos quieren reelegirse para el próximo trienio, o diciendo, híjole, pues ahora sí que mis constituyentes están en contra, o sea, entonces sí, y van a estar sabiendo si yo voto a favor o en contra. Entonces, eso es lo que más miedo les da. O sea, hay que hacer un contrapeso. No solo la cantidad de datos no sirve, o la academia no solo sirven para la toma de decisiones de alguien que piensa en el futuro de la ciudad. Pero recordemos que los políticos no piensan así, piensan en su futuro personal. Y normalmente el peso más importante del futuro personal de un diputado es quién le da más dinero. Las constructoras les dan más dinero. Pero ¿quién les da los votos? La gente. Entonces, donde uno puede pensar es, ya escuché a la academia y estoy en contra, y más vale que estés tú en contra porque si no voy a votar en contra tuya. Por ahí va. Entonces, pueden hacer eso, manden cartas, y muchas, por favor, para presionar a los diputados. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Venga. No sean tímidos. Ya. ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias. La verdad me encantó. No tengo muchas dudas porque la verdad lo explicaste súper bien y me gustó mucho. La verdad es que me quedó un poco de duda de qué es lo que estabas haciendo en Xochimilco acerca del uso de insecticidas para el suelo. No me quedó muy bien claro qué estabas haciendo o qué es lo que estaba tratando de buscar esa investigación.
Bueno, esa es una larga respuesta, te podría dar la larga respuesta, pero vamos a usar la corta. Bueno, voy a intentar. Nosotros estamos haciendo un megaproyecto para la restauración de Xochimilco que involucra la restauración de la producción chinampera. La restauración de la producción chinampera empieza por el suelo. ¿Cómo le hacemos para revivir esos suelos? Los suelos de Xochimilco afortunadamente son muy resilientes, o sea, regresan a su estado basal, que es muy bueno, en poco tiempo, pero tienes que ayudarles. Los suelos están muertos cuando les echas fertilizante y pesticida, y entonces tienes que empezar a reavivarlos. Parte de esto involucra acciones como echar capas de lodo de los canales, por un lado, y generar y echar distintos tipos de abono que se generan en las chinampas de alrededor, desde bocache hasta los que capturan mucho carbono además, ¿no? La técnica no te la puedo decir porque de entrada no me la sé, la tenemos ahí, y el que lo está haciendo es una persona que ha trabajado conmigo que tiene un título que siempre se me olvida, pero es algo así como socioagronomía, y entonces él se ha sentado con los chinamperos a ver cómo revivir más fácil los suelos. Y lo hacen a partir de eso, capas de lodo y capas de, y bueno, oxigenación y capas de abono, y a partir de ahí se tardan unos 6, 8 meses en que ya el suelo vuelva a estar vivo. Y ya, y empiezan otra vez a trabajar con la chinampa 6, 8 meses después de empezar, de reavivir. Si quieres algo un poquito más específico, pues nos tenemos que sentar con Carlos, pero no hay ningún problema. ¿Quién más tiene micrófono? Yo. Porque... Ellas ¿Se dos oye? sí, ya, Sí. creo. Yo. Ok, vale. Sí, voy yo. ¿Ana? Ajá. Primero que nada, muchas gracias, muy interesante su conferencia. Y bueno, tengo como varias dudas, pero creo que la que más quiero como preguntar es, bueno, yo ahorita vivo en el Jardines de Pedregal por Arts, por donde está el Ángeles, más o menos. ¿Por San Ángel? No, por donde está el Hospital Ángeles, por Ya. Arts. Ujú. Ajá. Sí, sí, sí. Y ahorita, bueno, cuando paso de regreso de mi casa están poniendo letreros y pancartas los vecinos y las vecinas de que no a los megaproyectos como Arts porque nos estamos quedando sin agua. Y ahorita que mencionó que en marzo de 2024 va a haber una crisis hídrica en la Ciudad de México, me preocupé. Entonces, le quería preguntar que qué acciones podría tomar o no sé, qué paso podría seguir para resolver esto. ¿Sí? ¿O más? ¿O esa es la pregunta? Bueno, eso. Sí. Ok. Ya parece que yo soy como el líder sindical de la grilla. Pero a ver, lo primero yo creo que es acercarte a tus vecinos. Sí, esa zona está muy afectada porque en realidad esa zona es muy especial, porque en realidad todos ustedes reciben agua de un pozo que es chistoso, pero ese pozo solo era para esa zona y ahora la están empezando a usar para todos esos nuevos desarrollos que están haciendo. Y entonces ahorita están ustedes sufriendo, o sea, lo que está sufriendo también otro grupo de personas, por ejemplo, Pueblo Joco, que con Mítica empezó a sufrir justamente por lo mismo como en otras zonas. Entonces, lo primero es escuchar a los vecinos. Hay vecinos NIMBYs, o sea, not in my backyard, que no sirven para nada, y hay vecinos que sí le entienden y sí saben de este tipo de cosas. Entonces, primero escuchar a los vecinos y tratar de incidir en esas discusiones. Y sí, la única forma, bueno, hay dos formas de parar este tipo de proyectos. Déjame decirte que Arts lo hizo Riobó. Riobó es la constructora consentida de Andrés Manuel y de Claudia, que también hicieron el puente de Xochimilco, hicieron la supervía. O sea, Riobó es un tranza. Es el esposo de Yasmín Esquivel. Además, déjenme decirles, Yasmín Esquivel, la magistrada que plagió su tesis y que ahorita está haciendo todo lo posible para que no la corran, no le quiten su licenciatura ni su doctorado y entonces tenga que salir. Son esposos y entonces son unos tranzas marca diablo. No me da miedo decirlo. Entonces, todas estas tienen mucho poder, o sea, lo otro es que tienen mucho poder. La única forma es hacer el contrapeso. Y el contrapeso es, pues, a partir de la movilización vecinal, con inteligencia también, ¿no? Y con estrategia. Entonces, yo te diría por ahí, la van a sufrir un poco más ustedes, porque además quieren hacer un buen de cosas. Y eso, déjenme decirles que es consecuencia de la supervía, ¿eh?
El gran desarrollo que está haciendo en esa zona es porque ya se puede llegar rápido a Santa Fe. Y eso siempre se buscó, desde el principio en términos de la supervía. Entonces, pues sí, hay que, peleas de lucha. Y la segunda parte es, donde se puede regular muy bien es en un buen programa de ordenamiento territorial en donde no se permitan esas cosas. Entonces hay que pelear con los diputados para decir, no me aceptes esto porque si aceptan el programa como está, eso lo va a decidir el alcalde. Y los alcaldes son gente que tiene muy poco poder y muy fácil corruptibles. Entonces, más vale pelearse ahorita para que no tengan la avenida tan grande. Ellos. Sofía. Hola, muchas gracias por la plática. Me encanta el tema de ecología urbana porque pues aquí habitamos, ¿no? Mi pregunta es, ya las partes del centro, bueno, no centro, pero más al sur, como empezando por la Roma, empezando por esa zona, o sea, toda la urbanización, todas las fracturas en el ecosistema se pueden revertir de alguna manera en zonas urbanas que ya están bien establecidas, o sea, porque lo pienso un poco en Xochimilco, que todavía tiene pues posibilidad de que no sea tan grave los efectos que están ocurriendo. ¿Se puede revertir donde ya está puesto todo? ¿Se puede quitar el pavimento? ¿Se puede hacer algo? Gracias. Sí, la respuesta corta es sí. La respuesta larga involucra muchas cosas. O sea, la respuesta larga involucra… A ver, la respuesta larga empieza con… Todas las ciudades son plásticas. Todas crecen y decrecen. Todas se pueden hacer muchas cosas. O sea, el mejor ejemplo es lo de Seúl, que se restauró un río, donde había un segundo piso. O sea, se quitó el segundo piso y la calle y se hizo un río. Hay gente que daba clases aquí, Elías Catán, de arquitectura, que propone, por ejemplo, rehacer el río La Piedad, quitar viaducto y rehacer el río La Piedad. Es un proyecto muy bonito, desgraciadamente terminó, o bueno, por lo menos sigue, otra vez con este mismo arquitecto, por cierto, el del humedal, con esta cosa espantosa que fue el viaducto, pero eso no sirve para nada conceptualmente comparado con lo que se quería hacer. Todo se puede quitar, toda infraestructura se puede quitar y se puede volver a la naturaleza, y se hace en todo el mundo, porque las ciudades… Cuando pones una planta de cemento, no quiere decir que ya lo perdiste y nunca lo vas a volver a ver en tu vida. No, la puedes quitar. Se puede tirar un edificio. Se caen los edificios, se caen las infraestructuras. ¿Qué es lo que hay que hacer? Planearlo bien. No se trata de destruir absolutamente toda la Roma porque ahí había lago y entonces que todos los gringos de la Roma se regresen a su país. No, no se trata de eso. Se trata de repensar un poco cuáles son las áreas que sí nos importan mucho y empezar a trabajar hacia allá. Por ejemplo, áreas de captación, restaurar esos pedazos de área de captación. Y si de repente hay un terreno baldío, pues hoy usar eso para área de captación. Si abandonó un edificio porque se está cayendo por los sismos, quitarlo y repensarlo para área de captación. No necesitamos el río Churubusco o un viaducto La Piedad, podemos dirigir la ciudad de otra forma en términos de tráfico para hacerlo más eficiente en términos de movilidad. Generemos de nuevo río Churubusco. O sea, el río Churubusco existía cuando mataron ay, se me fue ahorita, a Trotsky. O sea, enfrente del río Churubusco, o sea, estaba el río como tal cuando mataron a Trotsky. Eso no es hace mucho. El río La Piedad lo inició Miguel Alemán, por eso se llama viaducto Miguel Alemán. O sea, es hace nada. Volverlo a hacer río puede ser muy factible. Hay que hacerlo inteligentemente y va a costar mucho dinero, claro. Pero son tiempos en los que tenemos que hacer ese tipo de cosas porque si no, nos vamos a quedar sin agua y vamos a tener grandes problemas de contaminación por mucha eficiencia que tengamos o autos eléctricos y grandes problemas de temperatura. Y una última pregunta. Hola Luis, muchas gracias por la conferencia, muy interesante todos los temas que dijiste. Y mi pregunta es, ¿cómo podemos llegar como a esta utopía y cómo podemos mejorar nuestra relación con el medio ambiente y qué podemos hacer nosotros? Ok, creo que el primer punto que se me ha olvidado decir en esta plática es la sostenibilidad no es una meta, es un proceso. Entonces, nunca vamos a llegar a una utopía.
La visión utópica de cómo vamos a llegar a distintas cosas. O sea, estas imágenes que les puse de George Clooney ahí viendo y esas cosas, es justamente la visión utópica de lo que queremos. En realidad eso no existe. Pensemos que la sostenibilidad es un proceso y que vamos a seguir trabajando en el proceso. Entonces, nunca vamos a llegar a algo súper sostenible ni nada por el estilo, porque no existe y no va a existir nunca, y nunca ha existido. Pensemos cómo le vamos a hacer para ir resolviendo problema tras problema a partir de una nueva lógica. La lógica que hemos tenido en los últimos 100, 200, 300 años es la tecnología nos va a resolver todo, el progreso está relacionado con la construcción, y eso les ha dado mucho poder tanto a los ingenieros como a los tecnólogos, etcétera, etcétera. Más ahora con Bill Gates y Apple haciendo las redes y esas cosas, no, la tecnología no soluciona todo. Es más, ya ni tengo que existir, puedo existir en la red y ni siquiera existir físicamente. Esa visión, y utópicamente, entonces, ¿qué vamos a tener en esa visión? Pues vamos a hacer Wall-E, ¿no? Un poco, o sea, la visión de Wall-E. No, la visión contraria es la que tenemos que empezar a pensar. A ver, la lógica es, no la tecnología nos va a solucionar todo, la naturaleza está y va a seguir estando y es parte de nosotros. Y ser felices involucra nuestra relación con la naturaleza. Nuestra calidad de vida está intrínsecamente relacionada con la relación con nuestra naturaleza. Empecemos a trabajar hacia allá, con decisiones hacia allá. Y desde el primer momento, cuando empecemos a hacerlo bien o cuando lo estamos haciendo bien, desde el primer momento ya estamos en la visión utópica, digamos, porque entonces estamos modificando nuestra forma de pensar. Nunca llegaremos somos todos como Bambi y Blancanieves, en donde los pajaritos se nos van a poner en la cabeza. No, eso no va a pasar, ¿no? Ni nunca va a haber desigualdad y todos vamos a ser felices. No, eso tampoco va a pasar. Y nunca va a haber destrucción. Siempre van a haber cosas, porque la sostenibilidad es un proceso, no un fin. Y cuando lo veamos proceso, entonces así es el mismo cambio de lógica de verlo como proceso, es también verlo como la tecnología no nos va a resolver todo. Si hacemos esos dos cambios, empezamos a trabajar bien con esta nueva paradigma. Y ese es el cambio de paradigma, en el sentido estricto filosófico de ciencia que Kuhn decía. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Creo que esas fueron todas las preguntas. Creo que esta plática nos ayudó mucho pues a comprender que la sustentabilidad no se puede pensar solo desde alguna disciplina, o sea, por más que sepamos cómo funciona el suelo de conservación, pues tenemos que involucrarnos en política pública, en la parte social, en la parte económica, pues para que sí se pueda materializar en acciones. Quiero de paso promocionar, bueno, no sé si sería promocionar, pero ahorita el Frente de Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México está juntando firmas justamente para frenar el Programa General de Ordenamiento Territorial y el Plan General de Desarrollo. Les envío al grupo de la carrera La Liga, también yo tengo hojitas donde pueden firmar a mano si gustan y pueden seguir las redes de los pueblos y barrios originarios en Twitter, en Facebook y ahí publican cuáles son como sus movilizaciones, las peticiones y así, ¿no? Entonces, sí, creo que eso es como una forma de incidencia que podemos tener como estudiantes de la carrera para no quedarnos únicamente en lo académico. Y bueno, con esto acabo y te agradezco muchísimo por esta ponencia. Y pues hablando de áreas verdes y suelo de conservación, te tenemos un regalito de productores locales del sur de la ciudad, del suelo de conservación, del mercado Tianquisquititl. Y tu constancia de tu ponencia, la cual le puedo pedir a Fer que venga a firmar para que esté fresca firmada. Pero ten tu constancia. Del mercado de las cosas verdes. Y una foto. Sí, a ti. No, a ti. Mira, ya llegó Fer, que es la firma que falta. Hola, mucho gusto.